verme con las luces encendidas, mientras no paran de decirme mira cómo brillas. Hoy tenemos con nosotras en Why Not a Yolisa para hablar un ratito con ella y presentar su segundo disco, Mar de Ardora. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, pues muy bien, la verdad que con muchos nervios porque ya está fuera y nada, y la gente lo está recibiendo muy bien, ya están llegando como las primeras opiniones, así que bueno, pues muy contenta y expectante también para ver qué os parece. Ujú. Este es tu segundo trabajo. Después de tanto tiempo de creación, ¿cómo te sientes ahora que finalmente ya ha visto la luz? Pues la verdad que estoy muy tranquila, creo que es un disco que ya llevamos tiempo con el hecho y las canciones tienen más tiempo todavía, entonces creo que ya las tengo como muy asimiladas y tenía muchas ganas de que pudiese salir, o sea que ya estoy muy contenta de haber podido soltar todo lo que hay en el disco y que ahora ya huele hacia vosotras y hacia vosotros. Ujú. El título del álbum evoca esa luz misteriosa, bioluminiscente. ¿Cuándo descubriste este fenómeno y en qué momento decidiste que este fuera el hilo conductor un poco del álbum? Pues mira, la verdad es que había visto alguna cosa sobre algo que brillaba por la noche, no le había prestado demasiada atención y fue en un viaje a México, como nuestro primer viaje a México, donde entendí un poco más lo que era la bioluminiscencia, porque allí también se da muy a menudo, en la costa de Oaxaca. Y me llamó mucho la atención, empecé a investigar más sobre este fenómeno y encontré algunas similitudes metafóricamente a cómo yo me estaba sintiendo en ese momento. Después volví a Galicia y justo en ese año entre que fui a México y volví a ir a México, empecé a escribir como las primeras canciones del Mar de Ardora. Sentía que, bueno, el azul también tiene que ver un poco con la pena o con la tristeza o con la nostalgia. Es un color que lo asimilamos más con ese tipo de emociones y en mi cabeza empezó a tener sentido quizás la idea de que el nombre del disco pudiese rondar hacia ahí o pudiese tener que ver con eso. Luego volvimos a México, acabé de escribir las canciones que faltaban de Mar de Ardora y aparte tuvimos una excursión muy guay en la que nos pudimos bañar en el Mar de Ardora y lo sentí un poco como que se cerraba el círculo porque justo acababa de escribir unos días antes la última canción del disco y sentía un poco que se cerraba el círculo y que era un poco el final de la pena también en esa época. Entonces me parecía el título perfecto, la verdad. Y has comentado que el mar tiene un papel muy importante para ti. ¿Cómo ha influido en la composición del disco, en el proceso creativo en general? ¿Lo has tenido presente en todo momento? ¿O ha sido esto esta especie de cierre de círculo? Bueno, sí que lo tengo presente. Es más, cuando estoy en Galicia hay veces que me voy a componer a la playa, incluso me llevo la guitarra a la playa, o estoy delante del mar y empiezo a rumiar como ideas en el móvil de letras. Entonces, creo que sí ha formado parte del proceso, sobre todo eso, porque cada vez que hacíamos una excursión o que yo estaba en Galicia o que estaba cerca del mar o salía a lo mejor de hacer surf o lo que sea, como que muchas veces parece una tontería, pero mirando el horizonte, esa masa azul donde el mar se junta con el cielo, pues te da para pensar mucho también y es un sitio para mí ideal para profundizar un poco en mí, incluso llegar a meditar. Ujú. Entonces, bueno, muchas cosas también se gestaron ahí o salía del agua con algunas ideas. ¿Y recuerdas el momento exacto, la situación que provocó que empezaras a escribir el disco? Si fue un detonante emocional, alguna experiencia que te impulsó a escribir esa primera canción. Sí, desde luego. O sea, creo que ha sido una época bastante oscura en cuanto a lo personal de mi vida, de la que he aprendido mucho. Pero bueno, el disco a la vista está que es un disco duro, crudo, contundente de palabra. Creo que al final el duelo y incluso un episodio depresivo pues dan lugar a muchas emociones y a muchas cosas y quizás yo no soy demasiado buena expresándome con palabras y muchas veces la única manera que tengo incluso de entender lo que me está pasando es cogiendo la guitarra y simplemente soltando cosas ¿Qué que llevas creo que dentro? necesito decir y bueno, un poco salió por ahí ante esa sensación
de vacío, estar tan triste, estaba como también enfadada un poco con el mundo, conmigo. eh, y bueno, la verdad que no me resultó demasiado difícil escribir en esas circunstancias. Y describes el disco como uno único que está compuesto de una manera diferente a lo que habías hecho hasta el momento. ¿Cómo fue este proceso creativo y en qué crees que se diferencia de tu primer trabajo? Bueno, pues para empezar, porque es raro que yo empiece o era raro que yo empezase a mascullar cosas sin tener la guitarra delante. Y hubo muchas cosas que se gestaban a partir de textos incluso que yo hacía. Mi terapeuta me descubrió una cosa buenísima que era como escribir sin ninguna intención musical, ¿no? Y bueno, como que al final esos textos que yo escribía un poco para mí, reflexivos, acabaron siendo también, eh, o acabaron no siendo parte del disco, pero sí llevándome a Ah, sitios eso al final para escribir. Entonces es verdad que he hecho un ejercicio de dejar la guitarra a un lado y estar escribiendo cosas para mí, de cómo me sentía y a partir de ahí también surgieron muchas ideas para el disco. Ujú. Y has comentado que el mar es un lugar en el al que ibas a escribir, a componer. ¿Has Mm. tenido algún otro sitio, algún otro lugar que dijeras, mira, pues tengo una rutina de ir a tal hora a este sitio o ha sido más sobre la marcha donde te pillara? No, o sea, bueno, no sé si las rutinas funcionan demasiado en estos Ujú. casos en los que se tratan de cosas más espontáneas. Al final tú puedes venir al estudio y estar trabajando en una cosa y de repente me ha pasado días que vengo a trabajar a lo mejor en una canción que no es para mí, es para otro artista o tal, y me sale una idea que me gusta para mí y la desarrollas, pero normalmente creo que es algo mucho más espontáneo. Al menos cuando son cosas sobre mí, suele ser más espontáneo y me puede pasar en el metro, me puede pasar en el mar, me puede pasar en cualquier sitio, ¿no? Entonces, bueno, hay que aprovechar esos momentos también de inspiración. Ujú. Y a nivel sonoro, ¿tenías claro desde un inicio por dónde querías tirar o has ido fluyendo sobre la marcha según ibas componiendo y demás? Pues a ver, tenía claro que había habido una evolución en mí en cuanto a, no en gustos, porque ya es este rollo un poco más oscuro y quizá un poco más rock, a veces un poco más indie, y no tan naif, entre comillas, no como algo malo, pero sí que siento que era un poco más adolescente quizás el primer disco o estaba muy centrado también en el desamor y los sonidos eran un poco más mainstream y más bonitos y en este disco no hemos tenido miedo de que fuese un poco más oscuro y un poco más duro, incluso de friquear un poco en cuanto a sonidos. Tenía claro que quería cambiar de sonido, lo que no sabía era hacia dónde. Entonces es verdad que ha sido un proceso también muy divertido y muy interesante porque el mundo de la industria va muy rápido y el primer disco lo hicimos en unos tiempos un poco más cortos y fuimos un poco más al pie. Yo lo tenía muy claro y era como, "Va, esta canción va a ser así, esta canción va a ser así". Y en este disco sí que nos hemos tomado como la licencia de ir con calma. También todos los que estábamos ejerciendo de productores éramos músicos, entonces era muy fácil porque cada uno cogía su instrumento, buscábamos. Pues Julio y Paula en este caso, que son dos de los productores del disco, son teclistas y son muy frikis de los sintes analógicos, antiguos, y hemos buscado mucho ahí, nos hemos parado mucho en los pequeños detalles, en los pequeños sonidos, en que, no sé, como por ejemplo con SN 2020Z hubo un diseño muy heavy del sonido donde todos los sonidos queríamos que evocasen un poco a si te pones los cascos como si yo estuviese flotando en el espacio y me estuviesen cantando esta canción que escucharía aparte de la canción, ¿no? Y entonces ha sido un proceso muy divertido y muy diferente al que hicimos en el primer disco. ¿Y has tenido algún referente a la hora de experimentar con el sonido, alguna canción, algún disco, algún artista? Muchos artistas, desde Bon Iver, por ejemplo, en temas más como de vocoders o sonar más orgánicos, las guitarras, hasta Él mató a un policía motorizado con temas sintes. Hemos ido buscando un poco en cuanto a las referencias que yo tengo, Carmen Boza incluso también. Hemos ido buscando un poco por el tipo de música
que a mí me gusta, Vetusta Morla, o sea, quizás grupos favoritos míos que son un poco diferentes en cuanto a producciones. Hemos estado buscando por ahí, pero sin tampoco fijarnos demasiado en otros y fluyendo más un poco y buscando un sonido propio, que yo creo que es lo más importante al final en un artista, ¿no? Totalmente. Y me has estado diciendo que este disco viene de una época de dolor, de ansiedad también, que ya has dejado atrás. ¿Cómo fue para ti este proceso de transformar todo eso que sentías en canciones? Pues fue heavy, la verdad, sobre todo porque cada vez que se completaba una de esas canciones pensaba, voy a ser capaz de cantar esto. Este proceso Claro. me está sirviendo para mí, pero es lo único que estoy escribiendo y no sé si voy a poder compartirlo después, ¿no? Porque es una decisión también que hay que tomar. Si luego, yo creo que, bueno, no creo que sea solo mi caso, creo que igual algunos artistas escribimos algunas cosas que nunca ven la luz porque te dan miedo, porque es demasiado vulnerable, porque da demasiada información sobre tu vida. Al final, creo que cada canción que habla de ti se siente un poco como un salto al vacío y un desnudo y de ti misma. Entonces ha habido también un ejercicio de decir, vale, estoy escribiendo esto, pero voy a poder luego cantarlo, ¿no? A lo mejor hace un año no habría podido defender estas canciones en directo sin como sufrirlo demasiado, y ahora sí siento que hay cierta distancia como para poder defenderlas bien y sentirlas igualmente, pero sin que anímicamente me cueste un esfuerzo. ¿Y cómo gestionas ese equilibrio a la hora de escribir lo que sientes y decir, uy, aquí igual me tengo que frenar un poquito si quiero cantarlas después en directo? Bueno, creo que sí, es un poco ir probándote. También yo, a ver, yo es que soy bastante intensa a la hora de escribir, porque es verdad que luego mi vida diaria siento que no lo soy tanto, pero yo siempre digo, me pasa muchas veces, ¿no? Entonces, cuando yo estoy componiendo una canción, hay veces que el baremo, dependiendo de lo que diga la canción, yo digo, vale, he llorado mientras la hacía y la cantaba como de la emoción que me provocaba, pues eso significa que es una buena canción, ¿no? O que esto promete o que esta emoción claramente me puede hacer sacar algo bueno. No lo sé, o sea... Sí, ¿Cómo? sobre la marcha. Sí, claro, es un poco ir viendo. He intentado no autocensurarme mucho en este disco, que es una cosa que sí que he hecho mucho también, igual porque las cosas que escuchas de ti e incluso las cosas que tú te dices a ti misma de es que eres demasiado bruta diciendo esto, eres demasiado cruda es que eres muy intensa o es que esto no está bien. O sea, he intentado como no autocensurarme mucho, pero indudablemente hay cosas que he dicho, "Uf, vale, esto no lo voy a decir así o esto no lo voy a poner". Y en este disco he intentado hacerlo menos y decir, si lo estás diciendo es por algo y se va a quedar así, ¿sabes? ¿Y crees que componer estas canciones te ha ayudado a cerrar este capítulo o ha sido al revés, lo que el cierre que has tenido te haya ayudado o te haya permitido que nacieran estas canciones? Creo que al revés, creo que he cerrado un poco el ciclo después de haber masticado todas estas canciones, y ya haber cogido durante ese tiempo, o sea, en el tiempo en el que yo escribía el disco también yo iba avanzando y teniendo más herramientas para enfrentarme a las sensaciones que yo tenía en ese momento. Entonces es verdad que eso fue como casi de manera simultánea lo acabé y ya empezaba a sentirme un poco mejor en esa época, ¿no? Entonces, bueno, o sea, es que desde que empiezas a escribirlo hasta que acabas de escribirlo, igual pasa un año, ¿sabes? Entonces, Claro. desde que escribes la primera canción hasta que escribes la última, tu estado emocional es muy diferente. Entonces, bueno, creo que al principio había mucha rabia y luego simplemente se quedó la pena. Por eso Luces Encendidas también está como hacia el final. Quizás es una canción un poco más ya, ¿sabes? De no estoy enfadada. Entonces ha sido un proceso de, bueno, ahora no estoy enfadada y solo tengo pena, ahora tengo rabia, ahora vuelvo a solo tener pena, ¿sabes? Y el disco está compuesto por 12 canciones, empiezas con una intro. ¿Cómo elegiste el orden de las canciones? ¿Hay alguna narrativa interna a lo largo del álbum que las guíe y vaya avanzando la historia entre ellas? Sí, o sea, es verdad que no es como una historia completa, pero sí tenía sentido, ciertas cosas, como por ejemplo empezar por mi peor versión, ¿no? En plan, quizá tenía sentido como, vale, esta soy yo al principio, ¿no? Que es como que de repente soy una versión que no me gusta nada,
de mí misma. Y acaba con luces encendidas también porque creo que también lo vas viendo sobre la marcha, dices, vale, sonoramente esto me suena a intro de disco, ¿no? Como que mi peor versión, la sensación que me daba era todo el rato como, esto es el principio de la historia, ¿no? Ujú. Y aquí estoy siendo la peor versión de mí. Y en luces encendidas era como un poco de, pues ya está, estoy rendida y me encuentro mal. Aparte tiene como esa especie de outro al final que era como perfecto para un cierre de disco. Entonces sí recuerdo que el principio del puzzle fue como, vale, mi peor versión tiene que ser la primera y luces encendidas tiene que ser la última. Y a partir de ahí ir viendo en qué me voy convirtiendo, ¿sabes? Ciudad en Ruinas está como más o menos hacia casi la mitad del disco, porque también ahí hablo un poco de que puedes llegar a ser tu mejor versión y aún así no encontrar consuelo. Era como un poco avanzar, ¿no? De decir, vale, a la mitad del proceso más o menos ya iba sintiendo que yo ya no iba siendo la peor versión de mí misma y tiene sentido que vaya en este momento, ¿no? Y entonces vas encontrando un poco el hueco de las canciones, aunque como tal no sea una historia contada de arriba abajo, ¿sabes? Y ahora que cierras este capítulo con este disco, ¿cómo dirías que te ha transformado tanto personalmente como artísticamente? Pues es que creo que lo dije el otro día en un post de Instagram, como que estos 2 años siento que he crecido 10 años de golpe, ¿no? O sea, he madurado mucho a nivel personal, tengo muchas herramientas, pero es que a nivel musical estoy muy contenta porque es verdad que yo soy una persona que dudo de mí con mucha facilidad y esto del síndrome del impostor es una cosa que creo que nos pasa a muchas. Y creo que este disco ha conseguido que dude menos de mí misma y tengo un disco en las manos que digo, vale, esto es exactamente lo que yo necesitaba decir. No quiero decir que sea ni mejor ni peor que A Golpes de Fe, pero es un disco totalmente diferente. Y este es el más importante de mi vida también por el contenido que tiene y por lo que yo digo ahí, por cómo me pongo a mí también en ese disco y la vulnerabilidad que tiene el disco. Entonces, no sé, son dos discos como diferentes y yo me siento muy contenta. Al final era el disco que necesitaba hacer. Ujú. ¿Y a dónde crees que te llevará la música o tu música en un futuro? ¿Qué sueños tienes por cumplir próximamente? Pues ahora mismo la verdad que me gustaría que la gente viniese a la gira que ya tenemos en marcha, que tocar es una de las cosas que más feliz me hace. También me apetece mucho, por ejemplo, y es una cosa que va a pasar después de este disco, que es hacer algunas colaboraciones y juntarme con algunos compañeros que hasta ahora no he tenido la oportunidad de juntarme y sentarme con algún compañero a hacer o sea, como que casi todas las colaboraciones son porque alguien me ha llamado para hacer una versión de un tema ya suyo, ¿no? Entonces me apetece como sentarme con otros compañeros, componer, sacar alguna colaboración con artistas que me gustan mucho eh, y bueno, sueños como tal creo que todo el rato se van como actualizando. Ahora mismo me encantaría que la gente recibiese increíble el disco y que viniesen a la gira y después de eso, pues ya se verá. Yo de momento, la verdad que ya estoy cumpliendo un sueño, ya siento que estoy cumpliendo un sueño haciendo lo que hago, o sea que no pido mucho más. Ujú. ¿Y quiénes son esos artistas? ¿Con quién te gustaría sentarte a componer o a hacer una canción? Pues mira, desde Alex Ferreira, que es uno de mis artistas favoritos, que le he descubierto este año personalmente, ya porque yo ya era muy fan suyo, hasta, pues no sé, he hablado con Diego de 21 de sentarnos a componer, aunque luego a lo mejor no sea una colaboración, pero sea una canción para mí, pero bueno, juntarme con eso, con algunos de los compañeros, tampoco te puedo decir mucho más, pero eso, ir sentándome a ratitos con ellos y bueno, eso, la idea es que vengan también ahora una tanda de colabos. Ujú. Y para ir terminando, ¿cómo describirías tu disco para alguien que todavía no lo ha escuchado y qué le dirías para animarlo a hacerlo, a escucharlo? Pues a ver, es un disco intenso, y un disco creo que muy reflexivo. Y yo diría que creo que está bien escucharlo porque
está muy a la orden del día, pues que sintamos ansiedad, quizás sobre todo en nuestra generación, hay mucha incertidumbre y creo que puede ayudar a cualquier persona que se sienta así a sentirse un poco menos solo o un poco menos sola, o si estás cerca de alguien que se siente así y tú no te estás sintiendo así, pues a entenderlo, ¿no? Al final también hay una parte del disco que habla pues del duelo, del desamor, de la necesidad de validación. O sea, creo que es fácil, son cosas más profundas, pero creo que es fácil que es que al final lo digo siempre y mis canciones siempre han sido así, que es como que hablan de cosas, creo que por las que podemos pasar todos en un momento dado, que es fácil conectar, yo creo, si lo escuchas con atención. Creo que es un disco que también por la carga emocional que tiene, creo que es un disco que es para sentarte en tu casa, ponerte los cascos y Sí. escucharlo tranquilamente mientras estás pendiente de lo que se está diciendo. No es un disco para ponerte mientras no le estás haciendo caso, ¿sabes? Porque entonces no sé si va a ser un disco que te vaya a marcar, pero si tienes ese ratito para sentarte y ponerte los cascos y estar pendiente de lo que se dice, creo que es un disco muy guay para conectar con muchas emociones. Y para terminar, voy a hacerte la pregunta con la que termino siempre mis entrevistas. Es que nuestro medio se llama Why Not y yo te pregunto por qué no. ¿En qué momento te has hecho a ti misma esta pregunta? Pues mira, yo lo tengo tatuado en francés, literalmente, en la mano. Aquí. O sea que, mira, para mí el por qué no más heavy de toda mi vida, y lo seguiré diciendo, fue el momento en el que decidí mudarme a Madrid para ir a tocar al metro. Yo tenía otra vida, era profesora en Galicia y creo que es el por qué no más heavy que he tenido en mi vida, ¿no? Como que de repente dije, tío, no soy feliz aquí, ¿por qué no irme a Madrid a tocar al metro un par de años y luego volver si es que mi casa va a seguir estando aquí? Y creo que también luego cuando llegué a Madrid y me empezaban a pasar cosas, los por qué no suelen estar bastante presentes en mi vida porque cada vez que voy consiguiendo algo y pasa una cosa que no me esperaba para nada, luego cuando me calmo digo, pues ¿y por qué no? Claro que sí, vamos con ello, adelante, porque tiendo a asustarme con facilidad cuando están pasando cosas también, entonces bueno, creo que es una cosa que está a la orden del día. Pero el más grande, el de haber tomado la decisión de venirme a Madrid. Pues muchísimas gracias, muchísima suerte y que vaya súper bien, Mar de Ardora. Vale, muchísimas gracias a vosotras y nada, un placer estar charlando un ratito contigo.